Hola, muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en la Embajada de México en la República Checa y estoy muy contenta de poder recibir a Ana Lucía Macías, Analú, mejor conocida por todos, quien fue la fundadora del Festival del Día de Muertos, representante de Mexicanas en CZ, líder comunitaria y por supuesto nuestro premio OTLI 2022. Muchas gracias, Analú, que te tomaste el tiempo para venir a platicar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme, pues lo que pueda aportar. Y bueno, se me olvidó mencionar que Analú estudió diseño gráfico en México y también cuenta con una especialidad en pintura que la hiciste en Londres, si no me equivoco. Sí. Bueno, la primera pregunta para este café con la embajada, Analú, es, a todos les hago la misma pregunta. ¿Qué te trajo a República Checa? Pues el amor y el trabajo. Conocí en Londres justo a mi esposo, que es checo. Me regresé a México 2 años, pero el amor me volvió a traer para acá y pues encontré un buen trabajo y cuando decidíamos dónde vivir, pues por el trabajo y por las condiciones decidimos que fuera República Checa, por eso. ¿Cuántos años llevas por acá, Analú? Pues este año voy a cumplir ya 16 años, No, ya es en mucho septiembre, tiempo. muchísimo. Entonces, digamos que una buena parte de la vida. ¿Y Exactamente. cómo va tu checo? Pues muy malo. Bien, va. O sea, lo hablo, lo comprendo, pero no lo tengo al 100 y yo creo que nunca lo voy a tener al 100. Es un idioma difícil, pero bueno, hay que echarle ganas. Eso. Ahora me gustaría saber cómo surgió la idea de crear el Festival de Día de Muertos. Pues porque había un festival chiquito de Día de Muertos que lo hacía Adoración Terrazas, que era una mexicana que justo trabajaba aquí en la embajada. Ella es de las primeras que llegó a México, a República Checa de México hace alrededor de 50 años. Entonces, este festival se hacía en Stromovka, era un festival chiquito y se terminó por ahí de 2014, 2015. Su hija lo continuó en un teatro, pero no cabíamos todos los mexicanos. Entonces, pues se dejó de hacer como por ahí de 2016, no estoy segura. La cosa es que pues yo dije, ¿cómo no va a haber un Día de Muertos si es tan bonito? Y fue un momento en donde estaba Trump y pues nos hizo muy famosos a los mexicanos, para bien o para mal, como que el mundo empezó a voltear a ver a México y sus tradiciones y fue cuando empezó el desfile este de las Catrinas en Ciudad de México y pues dije, es que no puede no haber un festival del Día de Muertos en Praga, o sea, hay que volverlo a hacer. Y entonces hice un plan así de pe a pa de todo lo que iba a tener el festival, que me duré como un mes escribiéndolo y me animé y lo mandé a la embajada, justo aquí, lo recibió el que era en ese tiempo el ministro de Cultura y tardó como unas 2 semanas, dije no, pues ahí se quedó y sí, pues se eligió y me invitaron al Museo Naprste, que es el Museo de las Culturas Nativas del Mundo y ahí tuvimos una junta y pues nos ofrecieron el espacio para comenzar este festival del Día de Muertos, que el primero fue en 2018 y se hizo desde el primero súper exitoso y ya en 2019 pues multitudinario, ya iba muchísima gente. Invité pues a todas las empresas de mexicanos que yo conocí en ese tiempo, a artistas, hicimos un colectivo de artistas, de comerciantes para poderlo hacer nosotros mismos porque no teníamos ayuda del gobierno, o sea, fue realmente comunitario, tal cual. La gente se llamó vía redes sociales, abrí un espacio que se llamaba Colectivo Día de Muertos y entonces pues muchísima respuesta, la misma gente llegó al festival y adornó, o sea, entre todos adornamos, los que eran pintores expusieron, nos prestaron una sala enorme en este museo que pertenece al Museo Nacional de Praga. Entonces pues se hizo súper grande y súper bonito y pues eso fue en 2018. Se hizo también en honor del sacerdote que acaba de fallecer y que era muy querido en la comunidad mexicana y latina en general, que era el padre Antonio Rivas. Y pues estaba su foto en el altar y fue muy bonito y así es como comenzó el primer Día de Muertos. No, bueno, se ha vuelto muy exitoso. A mí la verdad me llamó mucho la atención el año pasado, que fue la primera vez que participé. Digo, el interés que hay de los checos por México
¿no? Y es un claro ejemplo, es la participación que tienen en el Día de Muertos, porque es este festival que tú mencionas, otro que también me invitaron, pero además las escuelas, o sea, a mí me tenían muy impactada las escuelas porque montaron sus altares con los 7 niveles, con todos los elementos, y fue para mí además muy interesante porque pues ahora con la tecnología, por ejemplo, en una escuela, hay un cantante muy famoso, Gros, aquí en República Checa, entonces el altar estaba dedicado a él y de repente con la tecnología, con los celulares, pusieron canciones de él en vivo. Qué bonito. ¿No? Y así íbamos recorriendo cada uno de ellos y para mi sorpresa, digo, apenas estamos en febrero y ya recibí las invitaciones para noviembre, justamente para participar en estos festivales. ¿Tú crees, Analu, que el arte fue el puente para acercar la cultura mexicana a la cultura checa? Por supuesto. O sea, porque además de que el festival, por ejemplo, del Día de Muertos, que es el que yo organicé, pues creo que claro, pues yo digo, yo soy diseñadora gráfica, a mí el arte es lo que me gusta, la cultura, entonces puedes meter mucha creatividad. Simplemente hacíamos concursos de calaveritas literarias y de pintura, o sea, de verdad que sí tiene que haber cultura porque México es un país muy rico, ¿sabes? Y hay muchísimas personas aquí en República Checa que son dignos representantes pues, del arte aquí en República Checa. De México. No, y te voy a decir, nosotros recientemente recibimos información del último censo y algo que me llamó la atención es hay 1,477 mexicanos viviendo en República Checa. Nos queremos acercar a la oficina de estadísticas un poco para que nos digan cómo obtuvieron esa información, pero estamos hablando nada más, digamos, de los residentes permanentes. Wow. A eso habría que sumar el número, pues, de turistas, de estudiantes, ¿no? O los que están aquí todavía como no residentes, pero sí me llamó la atención el número y efectivamente, ¿no? Conforme va creciendo nuestra comunidad, pues obviamente van a salir más talentos mexicanos que están aquí por las razones que sean, ¿no? Uh-huh. Dime, Analu, en tu experiencia, ¿cómo ha cambiado la percepción de los checos hacia la cultura y hacia los mexicanos? Pues cuando yo llegué siempre me han tratado muy bien a mí en lo personal. Me he sentido acogida, me tratan súper bonito, soy exótica. Esa palabra el otro día alguien me la dijo a mí, dije, bueno, me han definido de muchas maneras, pero nunca como no. Exótica, pero efectivamente aquí les gusta mucho ese término. Y les gusta el término, eso era justo lo que le iba a decir, es como mi esposo pues es checo, entonces es que aquí eres exótica, pero es como algo bueno ser exótico aquí, uh-huh. Como eres diferente, pero a la vez respetan mucho nuestra cultura porque los checos son personas pues muy cultas. Entonces saben que México es un país pues rico en tradiciones. Por ejemplo, a mí algo que me sorprende muchísimo que saben de nuestras tradiciones, saben del Día de Muertos, de la comida, disfrutan. Cuando saben que tú eres mexicano, es el gran interés por hacerte preguntas, por saber de nosotros, pues. Yo siempre he sentido pues que los checos aquí nos quieren mucho. Sí, yo también, cada vez, cuando me invitan a algún lugar o platico con las gentes y les digo que soy la embajadora de México, siento, como tú dices, mucha empatía, mucha receptividad y además conocen de México, ¿no? Sí. Y bueno, luego tienen la fortuna de poderse ir a viajar meses a México, ¿no? Y entonces, bueno, se van a los lugares especiales, pero sí hay un interés yo siento muy cálido hacia México. Lo he platicado con mis colegas latinos. Y creo que también lo que nos ha acercado mucho es tanto el tema cultural como el tema económico, ¿no? Actualmente el 50% del comercio que tiene República Checa con América Latina lo tiene con México y eso pues obviamente abre nuevas oportunidades. Entonces creo que empezamos a tener una mayor presencia en diferentes sectores de la vida checa y eso, bueno, pues es muy positivo. Qué bueno. Analu, bueno, además del Festival del Día de Muertos, también creaste un restaurante Café Latino, sí. Que nosotros consideramos que más que un restaurante, Café Latino se convirtió en un centro comunitario, no solamente para la comunidad mexicana, sino para los latinos, pero también incluía un poco a los checos. Platícanos un poco más de este proyecto.
Pues cuando surgió todo el tema del Día de Muertos, ahí justo dentro del museo en donde se realiza el festival, estaba un café el cual habían cerrado, entonces yo pregunté, oigan, ¿y ya no va a abrir este café? Pues está concurso, pero para tú obtener un lugar como ese dentro de un museo, pues te tienes que ir a un concurso. Entonces hice un concurso con otras personas, muchas otras personas, pero tenía que ser el tema pues todo enfocado a la cultura, al arte, a la comunidad. O sea, yo pues ya tenía la experiencia del Día de Muertos y pues lo hice así. Vi qué es lo que le gusta a los checos, a la comunidad latina. Conocía ya muchas organizaciones sin fines de lucro que ayudaban a mexicanos o a cualquier persona extranjera y como que, oye, ¿sabes? Empecé a poner los volantitos de estas asociaciones, entonces fue todo en torno a lo que yo ya había visto que funcionaba para la gente. Yo quería que fuera 100% comunitario y pues hacer exposiciones. Nunca quise que fuera restaurante, pero la pandemia nos llevó a ello porque abrí justo cuando comenzó la pandemia. Ay. Entonces fue súper duro porque yo tenía que pagar renta, que no era cara porque era un sitio cultural, pero había que pagar sí o sí y al empleado y tal. Entonces empecé a vender comida a domicilio y yo la repartí en mi coche y se hizo, pues quedó como comida. Y al final, cuando termina la pandemia y podemos ya abrir, pues ya la gente buscaba ciertas cosas que hacíamos ahí y es como se hace restaurante. Ah, yo pensé, digo, yo la idea que tenía era que había empezado, pero además, bueno, pues si fue en medio de la pandemia, sí fue un momento muy duro y muy difícil. Muy. Pero bueno, tú eres una mujer emprendedora, eso me queda clarísimo, ¿no? Y yo creo que ese emprendimiento, como tú dices, ir personalmente a dejar la comida y todo, porque además en República Checa, por lo que sé, hubo muchas restricciones. Muchísimas. Y bueno, lo bonito, por ejemplo, es que además cuando venía el Día de Muertos, pues que estaba cerrado todo, lo hicimos online, igual con todos los otros restaurantes, los mexicanos que se nos quisieron unir, hicimos concursos, una súper respuesta porque la gente estaba cansada de estar encerrada. Hubo concurso de calaveritas, de catrinas, de catrines, de calaveritas literarias, hubo súper participación y como que los hicimos olvidarse un poquito de lo que estábamos viviendo. Y pues además les dimos sus premios a los que quedaron, muy bonito. Ay, no, qué padre, qué interesante. Bueno, y además de todo esto que pasa alrededor de Café Latino, en paralelo nace un nuevo proyecto que se llama Mexicanas en CZ, ¿no? ¿Cómo surge el grupo? Pues el grupo de Mexicanas es un grupo que está aquí desde antes de que existiera Facebook, por ejemplo. Yo creo que 1990 y tantos que llega Katia, que fue una de las primeras mexicanas que tuvo pues relación con la embajada y se hizo un gran grupo de mexicanas en ese tiempo porque se echaban la mano, porque yo creo que lo primero que necesitas para adaptarte a un país que no es el tuyo, pues es tener esta red de apoyo de personas que tienen pues tu misma lengua, ¿no? Tu cultura y que estamos todas como en la misma sintonía. Y el grupo pues siempre hubo quien lo liderara, siempre se hacían reuniones, nos dábamos tips, al principio era por email y ya que surgió Facebook, pues entonces después abrí el grupo de Facebook de Mexicanas en CZ y ahí es donde hemos estado ya ahora pues haciendo el grupo y reuniones y las pláticas que nos hacen favor de invitarnos a hacer aquí y todo lo que el grupo conlleva. ¿Y cuáles son los temas de interés? ¿Tú qué sientes? ¿Son temas prácticos, culturales, académicos o es un poquito de todo? O sea, de todo. Cada quien lo que quiera aportar en el grupo, pero tú como administradora, digo, obviamente se siguen las reglas básicas de Facebook, ¿no? Pero sí hay un interés por todos los temas, me imagino. Sí, pues siempre hay alguien con preguntas, sobre todo hay muchas chicas nuevas que necesitan esta parte de las que ya tenemos acá más tiempo viviendo, simplemente dónde compras la crema, ¿no? ¿Cómo se llama la crema de untar? O sea, el queso, cosas muy sencillas de la vida diaria, pero que cuando estás tan lejos de tu país y no tienes esta conexión,
es súper útil, No, pero yo lo sé. de todos los temas, pero creo que ese siempre ha sido como una cosa, el conectar pues con más mujeres. No, digo, nunca se me ha ocurrido hacer preguntas en ese chat, pero las voy a empezar a hacer. Claro. Yo como anécdota nada más te platico que recién llegué aquí, digo, pues, venía con la idea de que mucha gente hablaba inglés, ¿no? Lo que veo es que sí, generaciones probablemente de 50, no, como de unos 30 años para abajo, prácticamente todo el mundo habla inglés, pero la gente mayor no. Entonces a mí lo que me pasaba es que íbamos al súper, ¿no? Uno, no conoces las etiquetas, efectivamente, volteas el producto y pues está en polaco, en ruso, no en ucraniano, pero no en ningún idioma que yo pueda más o menos relacionar o leer, pero además pues no conoces el tipo de cortes, ¿no? Entonces pedir carne era dificilísimo. Digo, hasta que bueno, ya luego me asesoré con una amiga y ya me dijo cuáles son los cortes, pero creo que los primeros 3 meses prácticamente lo único que comimos era pollo, ¿no? Porque además la carne, una carne que compramos era muy dura, o sea, sí fue, como tú dices, son las cosas prácticas de la vida, pero yo creo que son muy útiles, sobre todo cuando llegas a un país con una cultura tan diferente como la República Checa. Así es. Ahora lo que me gustaría conocer, Analu, es cuál crees que son los mayores desafíos que enfrentan las mujeres mexicanas que migran a la República Checa. Pues yo creo que lo que enfrentamos la mayoría de los inmigrantes, pues para empezar, yo creo que lo primero que necesitamos es pues eso, tener conexiones, o sea, tener como una red de apoyo y porque los retos están, pues simplemente el frío, perdón, es una cosa sencilla, pero yo, por ejemplo, ni siquiera venía preparada con ropa adecuada para el invierno de acá. Yo había vivido en Londres, pero no muy es tan difícil, frío. Muy distinto. Entonces pues son tantos retos para mí la lengua, sobre todo yo creo aquí, como bien decías, que ni para comprar carne. Para mí eso fue súper complicado. Y también pues adaptarte a una cultura que es totalmente diferente a la mexicana. Y no es que la gente sea fría, porque después es esto, ya que, bueno, yo tengo muchos años viviendo acá y mi esposo es checo y a lo mejor mi integración fue más fácil porque mis hijos son checos, o sea, ya te envuelves en esto y yo creo que ese es el reto más importante, entender que la cultura no se va a adaptar a ti, sino que tú tienes que tener esta fuerza de voluntad y esta apertura a adaptarte porque es algo que al final te beneficia a ti. Para mí ese es el reto más grande que cualquier inmigrante tiene, el tener la apertura de aceptar lo que se está viviendo, de lo cual uno tomó la decisión y amar lo que te toca vivir y vivirlo con alegría y con gusto hasta el frío. Justamente cuando llegó Analu me hizo algunas recomendaciones, estábamos intercambiando información de cremas, de cosas que ayuden a mantener la piel, porque sí, justamente esta semana y creo que todavía la semana que entra, vamos a seguir en temperaturas de -0, -8, -7, -4. Entonces, bueno, sí, también creo que es importante que todos nos cuidemos en estas épocas, ¿no? Que extrememos precauciones. Platicaba yo con alguien el otro día lo importante cuando vas en las banquetas, el hielo que se llama el black ice, el hielo negro, terrible. ¿No? Que también hay que tener cuidado y pues digo, más aquí que las banquetas pues no son uniformes, uno debe de también cuidar eso, pero como tú dices, hay que abrazar la vida, hay que abrazar las oportunidades y creo que tocas un tema muy interesante que es el tema de la integración, ¿no? Cómo lograr que nuestras comunidades terminen de integrarse y en ese sentido, bueno, yo te quiero platicar que aquí en la Embajada estamos, bueno, obviamente abiertos a recomendaciones, a sugerencias, pero también estamos buscando crear algunas propuestas, ya sean informativas, cápsulas, para que haya un mayor conocimiento, ¿no? De la historia, de la lengua, de personajes. O sea, que conozcamos los que existen en México, pero también que conozcamos a los checos, ¿no? Probablemente empezaremos con algunos temas de historia, pero queremos llegar a abarcar hasta la actualidad para que también ustedes conozcan y sepan quién es, ahora sí que el quién es quién de la comunidad, de la comunidad checa.
Otro tema que yo quiero platicar contigo, porque bueno, pues eres de las que llevan más tiempo, no dije veterana, de la que lleva más tiempo viviendo por aquí, ¿no? ¿Cómo has visto la evolución de la comunidad mexicana, ¿no? Y si hay algún tema que a ti te preocupe, que creas que debemos de abordar con la comunidad. Pues sí he visto yo una gran evolución, sobre todo eso, que cada vez hay más mexicanos y sobre todo que, por ejemplo, una cosa que yo me di cuenta cuando yo tenía el café y que por eso empecé a tener más relación con la embajada, era que la gente no sabe que la embajada está para ayudarnos. Entonces se asustaban, les pasaban situaciones tremendas. Entonces pues había estas asociaciones sin fines de lucro y los enviaba yo, no lo que podía, porque durante la pandemia se dispararon violencia intrafamiliar, o sea, de verdad, abuso en lugares de trabajo que no les pagaban, no tenían, o sea, de verdad, situaciones muy, muy complicadas. Y yo sabía que, pues yo sí sé para qué sirve la embajada, pero yo sé que la gente no tiene esa información, ¿sí? Entonces, de verdad, situaciones tremendas. Entonces yo les decía, pues es que ahí te van a ayudar, mira, ellos tienen más información porque tienen más alcance, entonces no tengas miedo, ve, que no, que porque mis papeles ya no están en orden, ellos no lo van a juzgar eso. Entonces, eso lo platiqué en ese tiempo con quien era la cónsul y, y justamente ella empezó a hacer unas jornadas informativas porque la gente tenía miedo de la embajada y yo veía que era como súper necesario que ustedes hicieran este puente. Y yo creo que te lo había dicho, están haciéndolo muy bien y los felicito porque es la opinión de muchísimos mexicanos ahora que se siente como, pues sí, como que es casa aquí. No, pues gracias por el comentario, Ana Lu, y bueno, pues sí, yo siempre les digo, ¿no? Que mi casa es tu casa y la embajada es su casa. Gracias. ¿No? Y por otro lado, sí nos hemos tratado de acercar, de estar más en contacto con la comunidad y bueno, tocas un tema que yo creo que para todas las representaciones de México en el exterior es fundamental, es uno, el tema de preventivo, ¿no? Que tengan la información, que sepan pues ciertas leyes que se están aplicando, cómo van cambiando las cosas, justamente porque nosotros venimos con una mentalidad muy distinta, nuestras leyes son diferentes. Bueno, vaya aquí, hasta el tráfico tiene unas normas muy distintas a las que tenemos en México. Entonces, todo eso que sea preventivo, informativo para la comunidad, nos estamos tratando de centrar en eso y bueno, también el tema de protección, ¿no? Que es fundamental para la embajada. Y como tú decías, es independientemente de la condición migratoria, así independientemente del género, nada, no importa, nosotros estamos para ayudar, ¿no? Ahora sí que toco madera, ¿no? Hemos tenido algunos casos difíciles, pero que los hemos podido ayudar, ¿no? También otro tema preventivo que hay que mencionar aquí, el tema de las drogas, ¿no? Hay mucha droga aquí en República Checa, y pedirle a la comunidad que, pues ahora sí que traten de alejarse de eso, ¿no? Porque sí, bueno, ya de por sí es complicado el tema del alcohol, aquí los checos toman mucho, pero el tema de las drogas, hemos tenido algunos casos de protección y por eso los saco a colación, que sí le pedimos a la comunidad que se cuide, ¿no? Que respeten las leyes y que tengan cuidado porque más allá del fentanilo hay drogas inclusive más fuertes por aquí. ¿No? Y sí, estamos para protección, o sea, mismo podemos ayudar, lamentablemente falleció una señora mexicana, ayudamos pues con todos los trámites y la repatriación de la urna, pero para eso estamos, para ayudarlos en temas legales, migratorios, civiles, por lo menos darles la orientación y ponerlos en contacto con quien pueda ayudarles a resolver el problema. Bueno, y otro tema, ¿qué más podemos hacer para empoderarnos las mujeres aquí? Información. Información. La información es poder. Yo creo que eso de verdad es lo más importante, saber los números de la policía, los números de la embajada, saber que todo está a la mano y aunque no hablen tu idioma, siempre hay grupos, incluso fuera de la embajada, pero yo diría que aquí siempre,
pero que la gente tenga esta información, mujeres, hombres, estudiantes, y pues estas redes de apoyo, amigos, para que cualquier cosa que te pase haya alguien a quien acudir. Para mí. Sí, nosotros en la página de la embajada, y bueno, también lo vamos a volver a compartir en redes sociales, justamente los contactos de estas asociaciones que tienen recursos, que apoyan, pero que además cuentan con gente que habla español. Así es. ¿No? Porque esa es también esa barrera, digamos, del lenguaje cultural. Más allá de la embajada, creo que con estas asociaciones con las que estamos haciendo acuerdos o entendimientos, bueno, pues es justamente para darle esa confianza y ese como colchón de seguridad a la comunidad, más allá de la información que les damos. Bueno, Analu, ahora quiero hacerte una pregunta. Toda esta labor a favor de la comunidad mexicana te hizo acreedora al Premio Otley en 2022, ¿no? Que es algo muy importante. Digo, veo que traes tu pin puesto y eso es a mí me da mucho orgullo cuando reconozco a las personas que han sido acreedoras del Premio Otley. Y yo quiero preguntarte, ¿este premio qué significó para ti? Pues para mí fue un honor grandísimo, algo que no esperaba, que no sabía que existía tal premio y que me lo pudieran dar por algo que yo había hecho con gusto, que había hecho de manera natural, por amor al arte, porque me encanta la gente y la comunidad y tal, pero nunca, no lo esperaba, fue precioso, obviamente te llega al corazón, es un sentimiento me sentí amada. Fue súper bonito porque justo llegó cuando yo acababa de cerrar mi café, que fue pues triste, obviamente, claro, porque fue el cierre de un ciclo de algo que yo amaba y que disfrutábamos muchísimo, pero también pues la prioridad que era la familia en ese momento, mis hijos, mi esposo, y este lugar, aunque era hermoso y me dejaba tanto y me dejó este premio tan bonito, también pues quitaba este tiempo que yo necesitaba para estar en familia. Claro. Entonces pues la decisión, aunque fue dura, era fácil, que era pues cerrar el café y alejarme un poquito de la comunidad, pero siempre por ahí, en algo. No, yo siempre te veo presente, siempre te veo presente. Los acompañé, hubo una ceremonia muy bonita para la Virgen de Guadalupe en diciembre, ¿no? Y me quedó clarísimo que tú eras una de las artífices y la que coordinó y la que hizo. Y bueno, sí, o sea, yo creo que el premio Otley, digo, el significado es que tú has abierto brecha para los que vienen atrás, ¿no? Y de todo lo que hemos platicado en esta entrevista, lo del Día de Muertos, lo del café, el crear la red, justamente es lo que significa el premio Otley, ¿no? Has abierto camino, has despejado, y eso creo que es muy importante. Hablábamos de la información básica, ¿no? Cuando uno llega y que necesitas. Y bueno, también para mí el premio Otley lo que significa es el compromiso que tú también el compromiso y el apoyo que tú muestras también a la embajada, ¿no? Yo cuando veo y me entero que son premios Otley, les digo, no crean que aquí acabó, ¿no? Al contrario, ustedes confiamos en ustedes, en que nos puedan justamente apoyar para poder seguir apoyando a la comunidad y atendiendo, ¿no? Si tú me dices, comentábamos hace rato el tema de violencia intrafamiliar, o sea, si hay algún tema que a la comunidad le preocupe o le ocupe, ¿no? También que lo compartan con la embajada, porque justamente de eso se trata, ¿no? De apoyarnos, de ayudarnos, pero sobre todo que haya apertura y diálogo entre nosotros. Y que sepan que pueden confiar, que es confidencial, que de verdad hay alguien aquí en la embajada que los va a ayudar efectivamente. No, y sí les puedo decir que la verdad es que contamos con un equipo en el área de protección, con gente muy dedicada, empática, y que además pues siempre las circunstancias nos llevan a dar la milla extra, ¿no? Pero además lo hacemos con gusto, que es lo que es, en el tema de protección es muy importante, porque pues digo, tienes que tener ahora sí que cabeza fría, ¿no? Estómago duro, ¿no? Porque también hay algunas situaciones que pues a cualquiera como humano te pueden afectar. Así es. Y ahora, Analu, ¿qué viene? ¿Cuál es el proyecto a futuro? Pues, ¿Qué idea traes rondando en esa cabecita?
Pues seguir con el grupo de mujeres, pues estamos como tratando de abrirlo a las más jovencitas, o sea que ellas organicen sus propias cosas, porque de todas formas pues siempre se divide en grupos, las que son estudiantes, las que llevamos acá toda la vida, las amas de casa, las que trabajamos. Entonces es un grupo súper diverso, entonces esta parte pues de seguir abriendo, invitando a chicas, ya somos más administradoras en el grupo, entonces justamente con esa intención de que siga habiendo como redes para cada persona. Sí, redes de apoyo, ¿no? Finalmente, Y de acuerdo a tus intereses y lo que tú quieras, ¿no? Y pues cooperar con ustedes en lo que les haga falta cuando haga falta. Oye, Analu, bueno, sé que el tema de Día de Muertos a ti no te deja, ¿no? Inclusive creo que hasta te persigue. Me persigue. Platícanos un poquito de este proyecto que traes ahora. Pues ¿Cómo llegó a ti, no? Primero me interesaría saber cómo llegó a ti el proyecto y en qué consiste y qué ideas tienes. Bueno, pues básicamente replicar lo que se hizo aquí en Praga, en Kladno, que es donde yo vivo desde hace 13 años, hay una asociación la cual pertenece al Ministerio del Interior, que es también para la adaptación pues de los extranjeros. Y me buscaron, sin saber que yo había organizado el Día de Muertos, buscaban a alguna persona mexicana que viviera en este lugar, que es Kladno, es una ciudad pequeña a unos cuantos kilómetros de Praga. Y pues fui, y cuando, oye, es que queremos saber cómo se celebra la muerte en diferentes tradiciones, de diferentes países, querían hacer como una exposición de toda la gente que vive en el pueblo y que son de otros países. Y yo les mostré el proyecto de Día de Muertos tal como lo había yo hecho en el pasado. ¿Cómo que tú eres la que lo habías hecho en Praga? Y resulta que habían venido, una de ellas había venido al que yo había organizado acá, creo que al de 2020, de los últimos que organicé yo. Organizar, claro. Entonces dice que no lo podía creer, pues hicimos un mini Día de Muertos, hicimos el altar, nos vestimos de catrinas, varias amigas mías que participan todavía en el Día de Muertos de aquí, que Fabiola Ríos, que es quien hace el altar, pues me ayudó también a hacer el altar allá en Kladno. Invité a Laura Elena, que ella tiene su proyecto de la Catrina Bohemia y que también tiene un premio. Sí, justamente también acreedora del premio Otley. Así es, ella también estuvo. Entonces lo que hicimos nosotras es que lo hicimos pero para las escuelas. Ay, qué lindo. Y un tema que por eso el Día de Muertos tiene tanto alcance es que la gente, es un tema tabú, es un tema del cual no se habla en República Checa y yo creo que en Europa es muy difícil. Entonces el Día de Muertos tiene un mensaje que para mí es el más importante, además de ser cultural, también esta parte espiritual en donde el mexicano no celebra la muerte, nosotros celebramos la vida y celebramos la vida eterna. Entonces he visto tantas lágrimas correr cuando estamos dando la explicación del Día de Muertos, la explicación del altar, y que espiritualmente, porque es un sincretismo entre lo azteca y lo religioso católico. Entonces esta esperanza, es un mensaje de esperanza el que tiene el Día de Muertos, porque no se acaba. Y si tú estás sufriendo la muerte de alguien que amaste en vida, pues saber que claro, el cuerpo se va a acabar, se va a morir, pero el alma es infinita y en la eternidad nos volvemos a reunir. Y yo creo que ese es el mensaje más bonito, que recuerdes a los que se nos adelantaron, con la esperanza de que algún día nos volveremos a reunir. No, qué bonito mensaje, la verdad. Ahorita me hiciste recordar un libro que se llama Los martes con mi viejo profesor. No me acuerdo exactamente el autor, pero es un libro muy, muy bonito, ¿no? Y efectivamente yo creo que cuando tú guardas los recuerdos bonitos que tuviste con esa persona, pues no tienes por qué extrañarlos, ¿no? O sea, siempre te acompañan, siempre están contigo. Luego nos pasa mucho que hablamos con ellos, ¿no? A ver, ¿qué me aconsejarías en este momento? ¿Cuál sería tu opinión? ¿Qué es el mejor camino que debo de seguir? Y yo creo igual que tú, ¿no? No celebras la muerte, sino la vida de las personas, la oportunidad que te dieron el haber podido convivir con ellos, el amor, el cariño, los apoyos,
las risas, a veces los momentos difíciles, pero justamente creo que tenemos que, cuando participemos en este tipo de eventos, dejar más claro ese mensaje. Así es. No, bueno, pues de verdad te lo agradecemos muchísimo, Ana Lu. Y finalmente, bueno, ¿qué mensaje quieres mandarle a la comunidad mexicana? Pues me gustaría más que nada decirles que todo se puede lograr en este país. Si vienes como profesionista, pues hay muchísimas oportunidades para trabajar. Si vienes como estudiante, pues que aprovechen al máximo este país, que también no se sientan solitos, que sepan que hay diferentes grupos de mexicanos a donde se pueden acercar y pues como que me encantaría sobre todo decir, es difícil la lengua, es difícil el frío, pero lo que hablaba de la integración, es bien importante que ustedes amen este momento, o sea, lo que les toque vivir, si vienen un año, si se van a quedar porque se casaron, porque tienen un buen trabajo, que de verdad disfruten lo que están viviendo y que traten de ver todas las cosas buenas que este país de verdad tiene para todos y de sumergirse en la cultura checa, porque una vez, y tratar de hablar el idioma, porque una vez que un checo se da cuenta, porque es tan difícil su idioma, que si tú tratas 2 o 3 palabritas, la gente inmediatamente, ay, ¿sabes? Entonces creo que eso es súper importante, que eso, dejarles el mensaje de que estamos aquí todos y que no es difícil, ni es, bueno, sí es difícil, pero no es imposible adaptarte a este nuevo medio. No, pues qué bonito mensaje, Ana Lu, muchas gracias, porque creo que sí es muy, muy importante el tema de la integración y vivir y disfrutar el momento, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ya eran mi última pregunta, ¿no? Y bueno, solamente me queda, Ana Lu, agradecerte que nos estés acompañando, agradecer tu apoyo y acompañamiento, que también es muy importante para la embajada. Muchas gracias. No, gracias. Con muchísimo gusto siempre. Gracias. Gobierno de México.